a los que están entrando. Vamos a ver. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Voy a compartirles entonces para otras pruebitas más que hay en la sección de parasitología y urinálisis, que es la misma. Para ver. Creo que esta. Mi compu está pensando. ¿Pueden ver el equipo que está ahí en pantalla de YouTube? Sí, profe, yo lo veo. Bien. Ese equipo, ayer hablábamos de la lectura o de la realización del urinálisis manual, pero nos podemos ayudar, por supuesto, con equipos. Ustedes saben que nosotros trabajamos casi todo de manera semi-automatizada o automatizada, y hay equipos que hacen la química, la lectura de la química de la orina, se puede hacer a través de los equipos. Hay unos que son sistemas abiertos. Recuerden que los sistemas abiertos son aquellos que permiten que se coloque reactivos que no sean de su propia marca. Entonces, hay otros que son cerrados, que cuando usted compra el equipo solamente puede comprar las tiras de orina de ese equipo, de esa misma marca. Miren lo que se hace, se sumerge. Antes de hacer todo esto, cuando uno comienza el turno, siempre te pide una calibración. La calibración que es blanquear el equipo. Se blanquea, primero se blanquea con una tira que está toda blanca en cero. Luego de eso te piden una calibración en donde vamos a colocarle agua destilada a la tira de orina y se procede entonces, ya está preparado para las lecturas. Es un equipo bastante sencillo en donde un láser va a ir viendo los diferentes cambios en la coloración de los taquitos de orina, y eso entonces va a permitir poder entonces dar un resultado basando en el software que tiene, que es bastante sencillo. Te dice entonces cuántas cruces se puede adaptar para que te lo dé en cruces o lo dé en miligramos sobre decilitro. Se sumerge entonces allí la tira en la orina, y un rayo láser, un láser que está encima, cuando uno coloca la orina, detecta que la orina está puesta y hay una escobilla, le decimos a eso, que barre entonces la tira. Ven que no hay necesidad de dejar afuera del equipo la tira para que tome su tiempo, para que las enzimas o lo que tenga el taquito de la tira reaccione, sino que inmediatamente ella va a ir poco a poco dándole chance mientras va leyendo las otras tiras a que se pase el tiempo que tiene que pasar, que es alrededor de 1 minuto, 60 segundos, para que reaccione todo. Entonces, estos equipos te dan el resultado impresos con una impresora térmica, y uno los puede pasar entonces a computadora, o podemos colocarle los nombres ahí mismo y clicarlo entonces a su resultado. Claro que así se ve más feo. También te da la oportunidad entonces de que los datos pasen directamente a un software de una computadora, y entonces poder ofrecerle entonces algo más bonito al paciente, ¿verdad? Para que él vea todos esos datos bonitos. Estos equipos, que vamos a ver aquí, es un equipo automatizado de la lectura del sedimento de orina. Que está aquí se llama Iris. No solamente te permite la lectura del sedimento automatizadamente, sino que se le puede unir también otro equipo que lee la química, y por supuesto tiene todas las computadoras y el CPU para realizar entonces la validación de lo que el equipo está haciendo. Te permite unos carruseles en donde se van a transportar alrededor de 10 pacientes. Puedes meter muchísimas cantidades de pacientes a la vez. Y
tiene una única aguja dispensadora que va a absorber alrededor de 1 mililitro de orina y la orina no se tiene que centrifugar para ver el sedimento. Aquí se trabaja con orina sin centrifugar. La orina va pasando y va a haber un sistema óptico de cámaras en donde el equipo va a tomar alrededor, ahí en dice que son 500 fotos, 500 imágenes, pero en realidad esos equipos toman alrededor de 4.000 imágenes en pocos segundos, y esas imágenes entonces las va clasificando dependiendo entonces de su software, claro. Las va clasificando a las más parecidas que se encuentra entonces para reconocerlas. Las va clasificando por tamaño, por algunos gránulos, por la superficie que tenga la célula, perdón, y en las diferentes categorías que nosotros reportamos el urinálisis de forma manual. Son bastante sensibles, bastante exactos, y te da esta ventaja que las células o lo que él ve anormal, entonces te lo coloca en rojo. Claro está, siempre las cosas rojas te dicen que algo está pasando, algo está anormal, o sea que hay una elevada cantidad de eritrocitos, de leucocitos. Estamos hablando entonces de anormalidades en el sedimento urinario para que uno pueda verificar. ¿Cómo verificamos? Ustedes dirán. Entonces abrimos la misma pantallita de información y vemos que todas las fotografías que hayan tomado sean realmente la estructura que él ha leído y que no exista confusión entre una estructura y otra. Eso muy poco ocurre. Estos equipos son bastante sensibles y esa confusión entre estructuras casi no se da. Donde yo observé que había confusión de estructuras eran en los espermatozoides. Cuando teníamos, por ejemplo, levaduras y habían bacilos que se pegaban y parecían como espermatozoides, o habían cocos y bacilos a la vez, se pegaban y parecen estructuras que se asemejan a espermatozoides. Entonces, ahí era que yo veía que había un poco de confusión. Recuerden, chicos, que también los equipos automatizados no son del todo infalibles, ¿verdad? Así que cuando usted ve algo raro que quiera corroborar, por ejemplo, una presencia de levaduras, te está diciendo, veo unos cristales que son patológicos, unos cilindros de tal forma. Entonces, la manera más sensata de usted poder entonces corroborar es centrifugando la muestra y usted mismo viéndolo en el microscopio, ¿verdad? Voy a presentarles, eso es en el caso de lo que es el urinálisis de forma automatizada. Ya que estamos trabajando les estoy presentando un PPT, ya que estamos trabajando en el área de parasitología y la muestra que aquí se utiliza son las heces, muchas de las pruebas que deberían realizarse en otras áreas, que son pruebas serológicas, se realizan aprovechando que la muestra se está ubicando en el área de parasitología, en donde sí existen campanas que te ayudan con los olores, ¿verdad? Con los olores, con la eliminación de los olores. Esas campanas, que son como, parecieran cabinas de bioseguridad, pero en realidad son campanas, esas campanas no pueden estar en todas las secciones. Así que aprovechando que existen estos equipos como las campanas, muchas de las pruebas que no necesariamente tienen que ver con el diagnóstico parasitológico se hacen en el área de parasitología. Esta prueba de sangre oculta en heces sí es parte entonces del área de parasitología. Es una prueba, déjenme ver, es una prueba que los médicos van a solicitar cuando principalmente ellos quieren cerciorarse de que la persona tenga su sistema, sus intestinos, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, las vías, los órganos
altos, los órganos bajos. Quieren saber entonces si la persona se encuentra bien. Entonces le solicitan esta muestra porque lo que detecta es la presencia de sangre en alguna de estos órganos. Se recomienda a partir de los 50 años que se realice de forma anual, pero no es necesario esperar. Si usted quiere hacerse un examen de sangre oculta, perfectamente lo puede hacer, porque en las heces de forma visible, que uno lo puede ver muchas veces, no las vas a encontrar. Así que existen entonces reactivos para poder detectar la presencia de sangre en las heces, y eso te da un signo de alarma para cualquier enfermedad que tenga que ver con el colon, con el recto también. En donde las razones para las cuales se debería realizar esta prueba: para la detección de cáncer de colon, para evaluación también de las anemias, si hay alguna pérdida de sangre por alguno de estos órganos. Eso puede indicar que la persona pueda tener hemorroides, algunas úlceras, cáncer, etc. Las pruebas que existen son pruebas rápidas en su mayoría. Son bastante sensibles, y al paciente hay que darle una serie de recomendaciones para que no encontrarnos con falsos positivos. Por ejemplo, que se abstenga cuando se va a hacer la prueba, se abstenga un día o 2 días antes de comer carnes rojas, algunas frutas y verduras también. Ahí la vitamina C, para la mayoría de las pruebas, tiene que evitarse. Suplementos de hierro, y por supuesto también que si la mujer está menstruando, no debe hacerse entonces la prueba, porque puede haber una contaminación cruzada y se puede pensar entonces que la persona está evacuando heces con sangre. Otra de las pruebas, aprovechando el área entonces de parasitología y que las heces están ahí en esa sección, es la detección de virus que causan diarrea, sobre todo en infantes: los rotavirus, adenovirus, astrovirus, norovirus. Hay un virus que se llama sapovirus, que también produce bastante diarrea. Y existen entonces pruebas rápidas para poder hacer esta detección. Cuando cuando el infante o la persona adulta ingresa a un área de urgencia buscando entonces ayuda para la diarrea, usted sabe que la diarrea es una manifestación de alguna infección que tenga el paciente. Entonces, rápidamente, si es un niño sobre todo, se puede deshidratar muy rápidamente si tiene evacuaciones muy seguidas. Así que hay que ver por qué la persona está teniendo esta sintomatología. Entonces, dentro de las pruebas que le mandan a las personas están el azul de metileno, que ya ustedes saben que es para evaluar infecciones virales o bacterianas, y las pruebas entonces de antígenos virales, que son estos que tenemos aquí. Estas pruebas son muy sencillas, simplemente basta con los buffer o los diluyentes de las heces están colocados en recipientes pequeños, individuales, fáciles entonces de tomar. No hay que estar trasvasando ni nada de eso. Casi todos los reactivos vienen así. Los de la mayoría de las casas comerciales van a tener entonces un palito o una palita donde usted va a poder tomar la cantidad de heces que le indica el inserto. Ellos a veces hacen una salvedad de que sea, por ejemplo, 1 gramo, medio gramo. Te dicen del tamaño de una lenteja, del tamaño, cosas que ya tú tienes idea de cómo son. Entonces, se deja un tiempo, se mezcla, se homogeniza. Aquí se rompe la cupulita que está arriba de ese frasquito, y se ven que están añadiendo 3 gotas. Ven que este cassette es un cassette cuádruple. Tiene para la detección de los 4 virus que les mencioné anteriormente a la vez. Con la misma muestra, entonces se va a hacer la detección. Por supuesto que solamente este cassette es la base para colocar entonces 4 tiras de nitrocelulosa diferente, que va a tener diferentes conjugados, diferentes anticuerpos. Dependiendo entonces del virus que quiera detectar, así mismo van a ser sus conjugados y los anticuerpos.
La ventaja de esto es que usted tiene un panel completo que te da la seguridad de que la persona estás abarcando mucha información, mucho diagnóstico a la vez. La desventaja, bueno, es que entre más información o diagnóstico vamos a tener, va a ser más costoso, por supuesto, para el paciente. Pero en áreas de hospitales donde hay niños, este panel es muy útil también a los gastroenterólogos. Les encanta este tipo de pruebas. Les dije la vez pasada, no me acuerdo de cuál prueba era, pero ellos les encanta todo lo que tiene que ver con pruebas que les determine que hay una anormalidad en el sistema digestivo, porque a veces es muy difícil lograr encontrarla. Aprovechando la muestra también se puede realizar en esa área el test del Helicobacter pylori, la transferrina también, que es una hormona que se encuentra que puede eliminarse también entonces a través de las evacuaciones. Si la persona tiene algún tipo de fisura en donde le puede causar anemia, entonces la transferrina va a manifestarse también en las heces. Este es un cassette que viene doble también. Te da la opción de tener ambas informaciones a la vez. Y ven que también fácilmente entonces uno puede tomar la muestra, hacer las suspensiones y después entonces colocarlas en el cassette. Aquí dice, por lo que he observado, es que se tienen que hacer dos suspensiones diferentes porque de repente los buffers son diferentes para ambas pruebas y hay un buffer para una y otro buffer, otro tarrito para la otra, como se pueden ver. Ambas pruebas deben leerse a la vez, esa es la ventaja que tienen, salen los resultados a la misma vez y entonces se puede observar si está positivo o negativo por otro, o positiva ambas o ambas negativas. Entonces, recordemos que las mejores pruebas para determinar la presencia del Helicobacter pylori son las pruebas que te detectan directamente los antígenos y eso se hace a través de tomando muestras de heces. Hay un pylori que se hace de forma serológica con el suero de las personas, pero detecta anticuerpos y el pylori es mejor y es súper sensible detectarlo a través de los antígenos a través de las heces. Y así, chicos, les puedo ir mencionando un montón de pruebas que de repente se las busco ahorita porque les puede servir para que tengan información para la tesis. Yo he hecho en años anteriores tesis a partir de pruebas rápidas porque te permiten captar gran información, no le cuesta tanto al estudiante, ustedes saben esto, conseguir un lugar para que arme su tesis, estar buscando, estar rogando, estar pidiendo. Entonces las pruebas rápidas te dan la oportunidad de que ustedes en su salón de clases, el 2, ¿qué era? 2, 3, 3, 2, no me acuerdo. En ese salón de clases, su laboratorio, ustedes arman todas sus pruebas, las colocan ahí y en una sola tarde, en una sola sentada, como dice uno, sacan toda esa información. Ahorita les muestro para que vean la gran cantidad de pruebas que hay y que las puedes hacer con una simple muestra como las heces, buscando, claro, la población adecuada. Entonces, en el área de parasitología, debería hacerse el diagnóstico de malaria, pero muchas veces no lo quieren hacer, lo quieren hacer los hematólogos. Así que, para malaria, recordemos que la mejor técnica, la mejor metodología es la gota gruesa, habíamos dicho, ¿verdad? Donde usted puede ver las formas entonces de los parásitos. Pero también existen pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria. Sobre todo estas pruebas están dadas en lugares donde no hay técnicos que te puedan ver a través del microscopio, que te hagan el diagnóstico de microscopía y los asistentes o las personas que estén tomando este tipo de muestras pueden rápidamente tirar una prueba de esta y captar al paciente en el sitio para darle el tratamiento adecuado, sobre todo en las zonas endémicas, en zonas que siempre están alejadas entonces de los centros de salud.
¿Qué consiste estas pruebas? Estas pruebas igual, al ser rápidas, van a ser inmunocromatográficas, van a ser pruebas en donde usted va a tener una tira de nitrocelulosa con los diferentes anticuerpos. En estas tiras, los anticuerpos van a poder detectar diferentes proteínas que componen el parásito. Por ejemplo, aquí dice que detectan proteínas hidrosolubles producidas por los trofozoitos y los gametocitos maduros, denominada proteína 2 rica en histidina. Ese sería entonces el anticuerpo debería poder detectar estas proteínas de los parásitos maduros. Estas son específicas para el falciparum. Y hay antígenos comunes a los 4 parásitos, a los 4 plasmodium, como la detección del antígeno panmalárico, que te permite entonces, te dice si está presente alguna de estas formas, y después si la prueba rápida tiene la manera de detectar alguna proteína específica de la especie, entonces la puede hacer. También detecta la enzima lactato deshidrogenasa, que es producida entonces por los estadios asexuados y sexuados de las 4 especies, y dice que hay una enzima glucosa deshidrogenasa, entonces que se utiliza también junto con la aldolasa para determinar diversas especies entonces del Plasmodium. Eso depende de la casa comercial, cómo haya fabricado entonces sus tiras de nitrocelulosa. Otro parásito que es muy común de ver en las zonas alejadas y ahora cada vez se está más acercando a la ciudad, lo hemos visto ingresar entonces más a lo que es la ciudad, las ciudades, es la leishmania. Estas, si pueden ver, estas lesiones son muy específicas de lo que es la persona que padece la leishmaniasis. Son lesiones que son un poco, no tanto, son un poco elevadas, son indoloras, la persona no siente dolor. Los bordes son bastante gruesos. A veces hay presencia de ampollitas alrededor de esa zona y son muy características. Cuando uno ve este tipo de lesión y el paciente te dice que no le duele, aunque tú lo raspes con el portaobjeto, la parte bien filosita del portaobjeto, y te dice que no le duele, siga, siga, no me duele. Esto es muy clásico de la leishmania. Uno lo que hace aquí es levantar la costra, limpias el área, por supuesto. Esta no es una prueba microbiológica, así que uno lo que hace es limpiar el área y trata de levantar con el portaobjeto. Tiene que llevar cuando sacan las muestras, obtienen las muestras, tiene que tener portaobjetos limpios, gasa, ¿qué más para ver? Tus guantes, por supuesto, alcohol para limpiar. Con el portaobjetos se levantan las costras y de alrededor de la lesión, usted tiene que raspar de forma fuerte. Ya le digo, el paciente no le va a doler, provoca eso el mismo parásito y va levantando. Cuando tenemos entonces esos bordes donde va a supurar algún líquido, hay muchas formas de recoger la muestra. Hay personas que la aspiran si tiene mucho líquido. Hay otras personas que lo que hace es colocar el portaobjeto, lo pegan directamente a la lesión de una forma muy fuerte, se va pegando para que las células y el líquido se pegue allí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos varios portaobjetos. Miren, esa zona es como un cráter. Cuando se quita la costra, esa zona dura que está allí o el borde se raspa. Usted pega el portaobjeto fuerte y queda entonces el material adherido al portaobjeto. Yo tomaba, por lo menos cuando me tocaba tomar las muestras, tomaba alrededor de 6 o 7 portaobjetos, porque en alguno de esos portaobjetos tenía que salir los parásitos, teníamos que ver los parásitos, y a mayor cantidad de muestras, recuerden, mayor
probabilidad de poder captar entonces el agente etiológico, así como los hemocultivos, que usted tiene que tomar más de uno, porque a mayor volumen de sangre tiene mayor probabilidad de captar las bacterias, así mismo es para todo. Hay mayor probabilidad y estos portaobjetos, si no hay gienza para teñirlos, porque no es muy común utilizar ese tipo de tinte, usted los puede teñir perfectamente con Raid. Así que vamos a observar en el citoplasma de los macrófagos, vamos a observar estas formas del parásito y son formas muy características. Ya cuando usted tiene la lesión, usted ha visto al paciente, tiene la lesión, ha visto en el microscopio, cuando hace su examen microscópico, ve estas formas, entonces le toca a usted reportar, se observan estructuras compatibles con Leishmania. No puede decir qué especie es, pero simplemente con decir eso, ya el médico entonces le da el tratamiento adecuado al paciente. Yo creo que les dije la vez pasada que había, que la lesión más fea que había visto era en la espalda del paciente del señor cuando se levantó el suéter y tenía, o sea, una lesión súper grande y estaba pegada. Seguro la esposa le pegó con unas gasas, con un esparadrapo, le pegó las gasas al señor para que no se le pegara el suéter. Y él me decía, dele, mijita, dele, ráspeme, a mí no me duele. Hicimos varias placas y entonces sí, cada quien nos las repartimos en el microscopio y vimos entonces, teníamos la presencia de Leishmania. Así que, me deja de compartir. Así que hay otros parásitos, por ejemplo, el Chagas. El Chagas, la forma más certera de su diagnóstico es a través de pruebas serológicas. Ahí sí había que determinar eso. Chiriquí no es un área endémica de Chagas. Boca sí y Panamá Oeste tienen un gran porcentaje de infección por Chagas y se estudia mucho este parásito en estas áreas. Déjenme buscarle rapidito aquí. Les voy a buscar las pruebas para que ustedes las vean, porque me imagino que muchos están pensando en tesis. Yo sé que de repente no se van a poder hacer muchas tesis, investigaciones, ¿verdad? A través de muestras, con muestreos, pero sí se puede lograr entonces de repente tener alguna idea de algún tema y que esa sea parte de su investigación entonces bibliográfica. Creo que este semestre no tienen ustedes esa materia. Si es que mi compu quiere buscarla como siempre, ella nunca quiere buscar las cosas cuando lo necesito. Pero creo que no, en el próximo semestre sí van a tener una materia que se llama investigación. Creo que se llama así. Entonces en esa materia les piden a ustedes realizar como un esquema de lo que va a ser su tesis. En algún momento ustedes van a tener que dar entonces esa materia. Está buscando. ¿Alguna observación, chicos, sobre lo que les he comentado? No la quiere buscar. No me sale nada de Google. Puse la prueba y no quiere salir. Ahí les quería mostrar las diferentes pruebas que hay para la determinación de diferentes enzimas o diferentes microorganismos. ¿Alguna observación, chicos? ¿Están aquí? O estoy hablando solita. No me digan que no hay nadie.
Hola. Bueno.